Bueno, tomando un poco lo que dijeron los compañeros, entonces, ¿crees que superamos, primero una mirada, ¿no? Siempre la misma pregunta sobre el empresariado nacional, el ENAC, el empresariado en general, y después, ¿crees que estamos aún en el tiempo de la catarsis, la autocrítica, o ya estamos viviendo, un poco acá hay una semilla de eso, una mirada hacia adelante, ¿no? Propositiva de lo que se viene? Bueno, a ver, en principio gracias a Leo Vinansky, a ENAC, y un reconocimiento al sector porque realmente es muy valioso lo que están haciendo. Y yendo a la primera pregunta, me parece que es fundamental a la hora de discutir la década que viene el sector de empresarios nacionales en tanto un sector que se puede integrar a un nuevo bloque histórico. Yo creo que uno de los desafíos es ver cómo se reconstruye un bloque histórico. ¿Y qué es un bloque histórico? Un bloque histórico es cuando en un determinado momento de la historia del contexto mundial, determinados sectores tienen determinados intereses que les permiten acumular fuerzas para disputar poder y sobre todo para construir hegemonía. Entonces me parece que algo que decía Leo al principio, es decir, esta idea de esta alianza entre sectores de clase media, trabajadores, empresarios nacionales y movimientos sociales, en tantos movimientos sociales representan a un nuevo sujeto social que es producto de la etapa que se vive el capitalismo, que es el trabajador de la economía popular. Me parece que esa es una alianza clave de cara a disputar la década que viene. ¿Frente a qué? Nosotros también tenemos un adversario y siempre hay que reconocerle que el adversario siempre algo de verdad tiene. Es decir, el adversario no es que llega un paracaídas y las cosas que dice calzan, sino que siempre hay algo de verdad en el adversario. Nosotros tenemos enfrente otro bloque, que mencionaban antes los compañeros, es decir, un bloque que está integrado por la gran burguesía terrateniente, oligarquía como le decimos comúnmente, por el capital financiero, por esa renovada triple alianza que es el poder financiero, el poder mediático y el poder judicial. Este capital transnacional que viene sobre todo a mitad del siglo XX o a partir de la década del 60 en un proceso de transnacionalización inédito y de concentración en el cual el capital financiero ha desplazado al capital industrial. Hoy el trabajo social formal no es más la relación dominante, no es la relación que predomina a escala global y eso hay que aceptarlo. Hoy la posibilidad de tener trabajo formal cada vez es más ligado a una minoría. Estoy hablando ahora más a escala mundial, no solamente en nuestro país. Entonces, en ese contexto, construir un bloque histórico, reconstruirlo, se vuelve una tarea estratégica y el rol que tienen los empresarios es un rol significativo, fundamental y una condición imprescindible para poder ganar cualquier disputa. ¿Por qué? Porque me interesa traer un concepto que tiene el vicepresidente de Bolivia, García Linera, que es la idea del empate catastrófico, que en realidad Portantiero habla también de empate hegemónico, que es hay momentos en los cuales ninguno de los dos bloques puede imponerse. Y esto va más allá de quién gana elecciones, no es un problema solo de ganar elecciones. Uno puede tener un triunfo electoral, pero no necesariamente ese triunfo electoral convertirse en un triunfo político y tampoco necesariamente construirse en un triunfo cultural. Macri tuvo un triunfo electoral claramente, tuvo un triunfo político en gran medida, tuvo un triunfo cultural todavía no, se está en disputa. El 2 por 1 no pudo pasar porque hay un sentido común que se le ganó a los derechos humanos, es decir, los derechos humanos se volvieron parte del sentido común de la ciudadanía argentina. Entonces, me parece que cuando uno habla de reconstruir este bloque, tiene que tener un sentido estratégico, que es disputar esa hegemonía. ¿Qué es disputar hegemonía? Es cómo los hombres y mujeres organizan sus formas de ver el mundo, su quehacer cotidiano, sus valores. La gente no vota solo por el bolsillo, eso es una falacia. La gente vota con las entrañas. Es decir, el voto, siempre hay una discusión que si el voto es cultural, el voto es económico, el voto es, a veces puede predominar más lo económico, a veces puede predominar más lo cultural, pero me parece que es hora de pensar que este proceso que hizo el capitalismo a nivel global también genera una nueva subjetividad. Y que nosotros tenemos que ser capaces de apelar a esa nueva subjetividad. Y también creo que tenemos un desafío, si se quiere más filosófico, más estratégico, que es animarnos a pensar por fuera de las lógicas que nos propone este tipo de mercado. ¿Y qué es pensar? A ver, si nosotros analizamos al trabajador de la economía popular con las lógicas del mercado,
caemos en que es un trabajador informal. Ahora, si nosotros analizamos al trabajador de la economía popular con otras lógicas, que tendrá que crear, inventar o reinventar el bloque popular, vamos a caer en otra conclusión. Porque una cosa es empleo y otra cosa es trabajo. No es que el compañero de la economía popular, porque no tiene un empleo formal en los términos que nos propone el mercado, es un compañero que no está trabajando. Al contrario, trabaja, incluso puede trabajar mucho más que el que tiene un empleo formal. Entonces me parece que hay una discusión, también una disputa cultural, que es necesario poder marcar. En ese sentido me parece que parte de este proceso, de este desplazamiento que hubo por parte del capital financiero al capital industrial, también supuso un fenómeno que marcaban anteriormente. El 80% de la humanidad vive en centros urbanos. Es decir, hay un proceso de concentración en las urbes. Y eso supone también discutir el suelo. Es una tarea clave que tiene que discutir cualquier bloque histórico. Porque quien controla el proceso de urbanización también controla el proceso de mercantilización del suelo y también puede controlar los modos de producir ese proceso. Es decir, los movimientos sociales y las organizaciones sociales disputamos territorialidad. Y disputar territorialidad no es solo ocupar el espacio público. No es solo la disputa por el espacio público, también la disputa por un modo de vida. ¿Por qué valores en esa acción colectiva que desarrollan las organizaciones se terminan imponiendo? Entonces, me parece que hay una idea acá que es clave, que es poder pensar también que para los años que vienen no es solo una cuestión de empatías o no empatías, de sintonía o no sintonía política, hasta incluso es una cuestión de supervivencia, poder construir un nuevo bloque. Creo que ese es, por lo menos, uno de los primeros desafíos que tenemos, y que eso es exitoso si no solo lo pensamos en los tiempos electorales, sino si también lo pensamos en un sentido político-ideológico. Porque se dice sin 2018 no hay 2019, sí, sin 2019 no hay 2020, y sin 2020 no hay 2021. El punto es si se llega o cómo se llega al 2019, es qué capacidad nosotros tenemos de desempatar. Me parece que ahí hay algo clave y que es un poco por donde debería pasar los esfuerzos que tenemos que hacer cada uno de nuestros sectores. Y la segunda pregunta era... No, tenía que ver, bueno, justamente cómo era la interpelación política sobre este diagnóstico, cómo era si estábamos todavía en el tiempo de la catarsis y la autocrítica o estábamos pensando en el hacia adelante. Bien. Un poco lo que introdujo Juan también, ¿no? Yo creo que estamos en una mejor condición de lo que se estuvo en los 90. Es decir, creo que estamos con un pie en las calles y un pie en las urnas, y eso es importante. No puede pasar que las organizaciones sociales seamos los que generamos el conflicto en la calle, pero en la urna quienes imponen sean vertientes o sean fuerzas que no necesariamente condicen con ese conflicto. Y me parece que afortunadamente los 12 años de politización y la década de procesos populares que hubo en toda América Latina dejaron un piso de derechos y un piso de conciencia que nos permite estar en mejor condición para hacer esa interpelación. Yo creo que estamos en un momento de transición. No estamos en un momento 100% a la defensiva, sino me parece que ya empieza a haber determinados brotes y determinados indicios de que hay posibilidades de ganar electoralmente. Y me parece que si hay posibilidades de ganar electoralmente es porque el macrismo no logró ganar culturalmente. ¿Se entiende un poco este punto? Porque logramos, si uno analiza Argentina, es un país que una vez por mes hay una acción de multitudes. Eso no pasa en otro lugar de América Latina. Sea Maldonado, sea un paro, sea por el aborto, por el feminismo, es decir, una vez por mes hay una acción de multitudes. Es decir, hay una sociedad movilizada en comparación con el resto. El desafío es cómo esa movilización también se convierte en alternativa política. Me parece, para hacer algunos aportes, que nosotros necesitamos construir algunas ideas, fuerzas, que no se las podemos regalar a la derecha. Yo creo, y para no irme mucho por las ramas, digo que a nivel global está en crisis, por lo menos el viejo liberalismo, el de los 90, el relato, ¿no?, de Thatcher y de la idea de la globalización como el fin de la historia. Digo, eso se puso en jaque con todos los procesos de emancipación que hubo en América Latina. Sin embargo, ese vacío, la pregunta es quién lo ocupa. Yo veo que a nivel global está habiendo dos tendencias que lo ocupan. O una extrema derecha
que frente a un escenario de riesgo, de incertidumbre, les propone a los individuos volver a ciertas tradiciones. O sea, Dios, patria y familia tiene determinados sentidos y vemos cómo crece la derecha en Europa con un discurso de xenofobia, con un discurso de proteccionismo, con un discurso de generar una autoridad negativa, y ahora estamos viendo al Trump brasilero con Bolsonaro, es decir, eso está llegando en América Latina. Cuando uno escucha a Babi, escucha esas cosas que antes parecían marginales, me parece que hay determinadas alertas, que hay algo más a la derecha que Macri en ese sentido. Y también me parece que la respuesta a ese vacío fue una respuesta liberal, o un neoliberalismo New Age, un neoliberalismo cool, un neoliberalismo recargado, como le queramos poner. Digo, siempre está la eterna discusión de si es una derecha democrática o no, el macrismo. Bueno, yo creo que es pendular, ¿no? Porque pareciera que cuando reprime decimos es lo mismo de siempre, pero que cuando gana electoralmente decimos, bueno, lograron conectar con algunos discursos. Ciudad Verde, por ejemplo, instalaron la idea de Ciudad Verde. La idea de todo en tas vos, es decir, hay discursos que nosotros no se lo podemos regalar a la derecha. Para citar algunos, no le podemos regalar la idea de estabilidad y de orden a la derecha. No puede ser que pensar que la idea de orden y de estabilidad es una idea conservadora. Por el contrario, el neoliberalismo y el sálvese quien pueda es uno de los mayores desórdenes. El neoliberalismo desordena constantemente la vida cotidiana. No genera ningún tipo de para siempre. No genera ningún devenir que permita poder construir un quehacer político, un quehacer ciudadano más o menos estable. Entonces hay que discutir que la estabilidad no son ellos, que ellos son la inestabilidad y que en todo caso un proyecto que tenga como principales valores y ejes el mercado interno, la organización, el trabajo, etcétera, es un proyecto que genera muchísimo más niveles de estabilidad. La idea del progreso individual no se la podemos regalar a los liberales. Nosotros tenemos que lograr, y esto en todo caso será una tarea política cultural, mostrar que también en los proyectos populares se puede progresar individualmente. Por nosotros tenemos un problema de la derechización de los nuevos sectores medios. En toda América Latina, en Brasil, en Bolivia, en la Argentina, los sectores que venían de clase baja y por producto de las políticas públicas de los gobiernos populares accedieron a un mejor nivel de vida, sin embargo, incorporaron el viejo sentido común conservador de las élites. Hay muchas explicaciones de por qué pasa eso. Primero, porque más consumo, si no es con más derecho, tiene ciertos límites. Entonces, no es solo el consumo en plata de los bolsillos, sino también es como uno genera una revolución cultural. Es decir, ¿qué es una revolución cultural? Poder, y capaz que esta fue una de las deudas pendientes, y si el día de mañana hay un gobierno de opción popular, tendrá que ser una de las primeras tareas, porque yo comparto, nosotros... A ver, el 2019 es un punto bisagra. Si hay un gobierno de opción popular, tendremos que haber construido la correlación de fuerza necesaria para profundizar e ir por todas aquellas cosas que no pudimos ir y que son condición sine qua non para que ese gobierno pueda ir por todas las transformaciones pendientes. Y si eventualmente no hay una nueva derrota, porque yo no creo que haya que subestimar, yo creo que puede haber un Cambiemos sin Macri, creo que Cambiemos se sostiene con un voto cultural, es decir, incluso creo que puede haber un nuevo triunfo de Macri. Me parece que ahí va a ser una disputa muy par y par, y aún si llega a ser así, va a haber que haber tenido la capacidad de construir una oposición que exceda lo electoral, que esté en capacidad de enfrentar 4 años ese piso de derechos. Me parece que ahí hay algo que es bastante clave, y como para ir cerrando, quisiera detenerme en algunas cosas, en esta idea de valorizar al trabajador de la economía popular en el sentido de que no es un capricho de los movimientos sociales que hablamos de los trabajadores de la economía popular, sino que es una realidad fáctica en la transformación que hubo en los modos de acumulación del capital. El capital cambió sus modos de acumulación y por lo tanto cambiaron también los sujetos sociales y por lo tanto también tienen que cambiar las estrategias políticas por las cuales interpelamos a esos sujetos sociales. No necesariamente el trabajador de la economía popular quiere ingresar al mercado formal. Eso hay que ponerlo en discusión. Porque hay una cultura distinta, porque hay un nivel de autonomía que a veces es distinta, porque, a ver, si antes en la década de los 40, los 50, el problema era el despido, no era el ingreso, sino era el egreso, digo, eso se dio vuelta. Hoy el problema es el ingreso, el embudo está hecho en el ingreso, porque necesitas un posgrado, necesitas, no sé, digo, para estar en un ingreso estoy hablando en un trabajo formal, ¿no? Cada vez es más lo que se pide para ingresar, por lo tanto el problema hoy es la permanencia, es el ingreso. Si antes había horarios, hoy hay tareas. Si antes la lógica era del trabajo a la casa, hoy el trabajo es tu casa y te volvés un trabajador freelance que estás las 24 horas pendientes del WhatsApp o del mail que te manda la multinacional. Digo, en el caso, estoy hablando de casos, por ejemplo, de
profesionales que puedan trabajar en alguna multinacional o en alguna empresa con un salario en blanco y con aportes jubilatorios. Es decir, cambió esa lógica del mercado. Es un mercado que acumula por desposesión. ¿Y qué significa acumular por desposesión? Citaban el caso de las provincias. Acumular por desposesión justamente es esta idea de que el mercado acumula en la medida que te va quitando soberanía, soberanía en los recursos naturales, soberanía genética, soberanía energética. ¿Por qué en la Organización Mundial del Comercio lo que se discute son las patentes y las licencias? Porque tiene que ver, y digo, ni hablar que la reforma del 94, haber dejado descentralizado la potestad de negociar con las multinacionales, fue la llave para que en nuestro país se instale la acumulación por desposesión, se instale una agricultura sin agricultores. Me parece que ahí hay un eje central y por lo tanto, y ahora sí para cerrar, perdón si me excedí, me parece que el valor estratégico, y me parece que lo que me llevó hoy la reflexión, es que necesitamos más temprano que tarde empezar a consolidar este bloque histórico que ya están dando. Gracias.